Metodología de la investigación. El autor que he utilizado es Alejandro Caballero, del capítulo 16-17, presentado por Gladys Vilcapaco, semestre noveno. ¿Cómo desarrollar la segunda parte? Metodología, capítulo 2, planteamiento metodológico de la tesis. La necesaria consecuencia entre el planteamiento metodológico de la tesis y el plan de investigación o de tesis le da origen. Nos dice que el planteamiento metodológico tiene como propósito dar cuenta de la apuesta sobre cómo se desarrolla una tesis. Diferencia entre el plan de investigación o de tesis o el planteamiento metodológico de la tesis. El planteamiento metodológico de la tesis ya no considera el cronograma de ejecución de las actividades y otras acciones. B. El tiempo cambia. Nos dice que el plan se redacta en futuro, mientras que el planteamiento metodológico de la tesis se redacta en pasado o en el presente. C. La jerarquía cambia. El problema va como numeral 1, mientras el planteamiento metodológico va como 2 porque pertenece al capítulo 2. Los elementos del plan de investigación o de tesis que sí se consideran en el planteamiento metodológico de la tesis. Los elementos que se han considerado son los siguientes: el problema y sus partes, el objetivo general y sus objetivos específicos, la hipótesis global y las subhipótesis, las variables de los tres factores, tipos de investigación y de análisis, el diseño de la ejecución. El problema. Nos dice que el problema de que se inicia en el que se centra a la parte de la realidad, considera como objeto a investigarse y se mantiene de igual forma y sus componentes. Los objetivos. Los objetivos generales y los objetivos específicos siguen siendo el mismo. En cuanto a las hipótesis, nos dice que las hipótesis global y las subhipótesis se mantienen y que conforman el eje principal de la propuesta de solución a contrastar en la tesis. En cuanto a las variables, acá se mantienen las variables del problema de la realidad y del marco referencial. El tipo de investigación. El tipo de investigación en el plan se mantiene. El tipo de análisis siempre es mixto, no es cuantitativo ni cualitativo. El diseño de investigación nos dice que el universo de la investigación, las técnicas, instrumentos e informantes o fuentes se mantiene igual. Los complementos a la población y muestra obtenidos de la respuesta a los instrumentos cambio para la recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos de campo de los cuestionarios de la encuesta o de las guías de las entrevistas o de la observación de campo es la que se denomina generalidades e informantes. Capítulo 17. ¿Cómo elaborar los instrumentos para recopilar los datos de campo? Nos dice que los elementos de identificación de cada instrumento previos a las partes de este, nos dice que cada instrumento de recolección de datos de campo deben tener los siguientes elementos formales de identificación. Nos dice que logo, nombre de la universidad, escuela, posgrado, facultad, doctorado y otros. El número de anexo que constituye el instrumento, tipo de instrumentos de que se trata, el título de investigación o tesis, invocación, propuesta de instrumento. La primera parte de un instrumento de recolección de datos de campo, generalidades
e informantes, técnicas, instrumentos e informantes o fuentes. Para obtener los datos de los dominios de las variables que se cruzan en muestras o subhipótesis, se requeriría aplicar o recurrir a los siguientes: la técnica de análisis documental, la técnica de la entrevista, la técnica de la observación de campo. Elaboración de una guía de entrevistas. Ejemplo: generalidades, informantes, responsables, ejecutivos de irrigación y representantes de la comunidad. Generalidades, informantes, alumnos, edad hasta los 17 años o de 18 a 20 años, sexo femenino y masculino. ¿Cómo determinar cuántos y cuáles serán, además de uno y generalidades informantes? Nombrarlos. Las otras partes de cada instrumento para recopilar los datos del campo. Nos dice que es la guía de entrevistas, se aplicará para obtener los datos de los dominios de las variables de la realidad. Responsables 1 y actividades 2, recursos. ¿Cómo determinar al interior de cada una de esas partes las preguntas que serán necesarias, suficientes y adecuadas para obtener los datos que necesitaremos al contrastar cada una y todas nuestras subhipótesis? Preguntas necesarias y suficientes serán aquellas que, al ser respondidos por los informantes, nos brindan datos que solo pertenezcan a los dominios de las variables que cruzan las subhipótesis planteadas. ¿Cómo probar los instrumentos ya elaborados? Acá nos dice, seleccione un pequeño número de informantes de la muestra. Tenemos, pregúnteles, ¿respondió usted todas las preguntas? Si responde que sí, pregúnteles, ¿tuvo dificultad para responder algunas de ellas? Si respondes que sí, pregúnteles cuál o cuáles y por qué. A los que nos respondieron todas estas preguntales, ¿por qué no las respondieron? A los que respondieron con dificultad, pregúntales por qué y cuáles son esas preguntas. ¿Cómo aplicar los instrumentos recolectando los datos? Una vez elaborado y probado los instrumentos, deberían ser consultados con el asesor especialista, hacer coordinaciones. ¿Cómo efectuar el tratamiento computarizado de los datos para convertirle en informaciones con formas de figuras? Una vez aplicados los instrumentos y recolectados los datos, se pueden usar el programa de tratamiento estadístico que se haya escogido y preparar el programa SPSS, Excel u otro e iniciar el tratamiento para convertirlos en informaciones en forma de figuras. Gracias.